Pues miren, les voy a responder la pregunta de esta forma. Yo creo que el problema es porque el problema surge del hecho de que en el campo de la comunicación y los medios, la investigación en comunicación y los medios, el 99% de la investigación que se hace sobre los grandes medios y los medios comerciales. Entonces, hay muchos libros publicados sobre esos medios, muchos estudios de investigación, muchas personas que hacen sus tesis de doctorado sobre los medios masivos, muchas maestrías, tesis de maestría que se hacen, o sea, la acumulación de conocimiento que tenemos, buen conocimiento, bien hecho, siguiendo metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, es muy impresionante para entender los medios masivos. Entonces, cuando tú miras el universo de medios masivos, es muy claro que están los medios para el entretenimiento, muy diferente de los medios para el periodismo, muy diferente de la publicidad, por ejemplo, muy diferente de, por ejemplo, los medios comerciales, de los medios públicos o los medios de interés público, muy diferente los medios internacionales a los medios nacionales y los medios regionales. O sea, tenemos una cantidad de categorías diferentes para entender las particularidades de los diferentes medios masivos. Cuando te acercas a los otros medios, ¿no? Entonces te das cuenta que históricamente se hace el 1% de investigación del 100% de investigación que se hace en el campo de investigación en medios y comunicación. Una pequeñísima minoría es sobre estos otros medios. Entonces, porque hay tan poca investigación y tan pocos investigadores dedicados y dedicadas a esto, entonces metemos todo en el mismo cajón. Pero para mí es muy diferente, por ejemplo, el medio activista de un movimiento social, que el medio como la Escuela Infantil de Belén de los Andaquíes, que no es militante en un movimiento social, pero es política. O sea, tiene una agencia política y está haciendo una acción política en la esfera de lo público. Pero es muy diferente ese medio de cultivar la ciudadanía, las voces diferentes, de mover voces de la margen al centro. Ese medio es muy diferente al otro medio que, por ejemplo, acompaña el paro nacional agrario en el 2003 en Colombia, ¿no? Ese es un medio que tiene una agenda política muy clara, que va a privilegiar ciertas voces, que tiene una agenda de informar y fortalecer el movimiento social que está detrás del medio. Entonces son dos medios muy diferentes, ¿no? Pero no ha habido la suficiente investigación y la suficiente dedicación en términos de no ha habido suficientes tesis de doctorado, suficientes libros y artículos publicados sobre esto, suficientes investigadores e investigadoras dedicadas a esto como para desmenuzar exactamente ese mundo de los otros medios, a ver cuáles son las diferencias entre esos. Entonces, por eso tenemos términos que son tan ambiguos y entonces uno no sabe cuál es la diferencia entre el medio alternativo, el medio comunitario, el medio ciudadano. Pero yo creo que en vez de quedarnos como enfrascadas en una discusión por definir, lo más importante es entender el tipo de comunicación que hace el medio, ¿sí? Entonces, para mí, por ejemplo, el tipo de comunicación que es más dedicado a la construcción de ciudadanía en términos de ciudadanía entendida, obviamente no como el pasaporte o que tiene el derecho a votar, sino ciudadanía entendida desde la democracia radical en términos de la persona que está comprometida con el futuro de su comunidad, la persona involucrada
en cambiar y transformar y moldear su comunidad. Ese medio para mí es el medio ciudadano, ¿sí? El medio del movimiento social, panfletario, que compañero, que venga a la marcha, no sé qué, es más un medio militante o un medio de movimientos sociales, ¿sí? Y alternativo, yo la verdad que el término alternativo ya casi nunca lo uso, sino cuando estoy hablando de la historia de este campo de investigación y de acción, para referirme a los 60, 70, los 1960 y 70, cuando empezamos a tratar de entender estos medios y entonces el término alternativo se usaba para decir los que no son masivos, pero no se decía nada de qué son o qué hacen o cómo son diferentes. Entonces digamos que eran como los primeros pinitos, los primeros intentos de articular el hecho de que había otros medios. Pero creo que ya hemos afinado más la investigación y la teoría y la conceptualización, entonces yo alternativo casi nunca uso ya. Y comunitario es un término que en este momento es más ligado con legislación, porque cuando se trata de defender regulaciones y leyes de medios que legalicen estos otros medios, generalmente el argumento es que necesitamos medios que estén en manos de la comunidad. Entonces, son medios comunitarios. Pero aparte de decir quién tiene la licencia de transmisión que le da el ministerio, no dicen mucho más. O sea, solo dice un medio comunitario en Colombia es un medio que tiene una licencia de transmisión comunitaria del Ministerio de Información y Comunicación, pero no dice nada de qué tipo de comunicación hace ese medio, ¿no? Entonces, cada término tiene como su ángulo diferente y yo creo que lo importante es entender todos esos diferentes ángulos y usar los términos comunitario, ciudadano, alternativo, radical, de movimiento social, militante, de acuerdo con cada contexto, ¿no? El término que te sirva más para articular el contexto en el que estás hablando. Complejo y muy difícil de evaluar y de medir, y que lo más importante para mí es que es totalmente diferente al impacto de un medio masivo. Entonces, el impacto del medio masivo siempre se mide en términos del tamaño de la audiencia, por eso los ratings son tan importantes. Y hay que defender, yo siempre vivo en una cruzada por defender que el impacto de los medios comunitarios, de movimientos sociales, no se mide por el tamaño de la audiencia. Entonces, metodologías como ratings no sirven para medir ese impacto. El impacto de los medios es mucho más sutil y complejo y tiene que ver con, bueno, les voy a mencionar ejemplos, pero son muchos tipos de impacto diferente. Uno, por ejemplo, el de legitimar identidades que no tienen legitimación en la esfera pública. Por ejemplo, un video otra vez, de la Escuela Infantil de Belén de los Andaquíes, un video que protagoniza una mujer trans en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, en el sur de Colombia. Una cultura donde la identidad trans es una identidad totalmente marginal, estigmatizada, estereotipada, etcétera, pero el medio agarra todos esos significados y los erosiona para posicionar una identidad de la mujer trans que no tiene nada que ver con los estereotipos y los estigmas que la cultura de la región impone a esa identidad. Y no solamente hace eso, sino que lo pone en la esfera de lo público, de local, obviamente. Entonces está resignificando
una identidad de personas que viven en esa comunidad y está resignificando esa identidad en términos que legitiman esa identidad y van erosionando los estereotipos y los estigmas que la cultura local le ha impuesto a esa identidad. Eso, por ejemplo, es una de las cosas que me parecen a mí más interesantes de los medios ciudadanos. Otra es mover agendas marginales hacia el centro. Entonces, otra vez, por ejemplo, el medio de movimientos sociales, los medios que estaban detrás del paro nacional agrario en el 2013 en Colombia, eh, todo el gobierno colombiano y las instituciones del status quo estaban tratando de borrar la presencia del paro agrario. Entonces los medios masivos no mostraban el paro, el presidente dijo que el tal paro no existe. Todo era como un intento de borrar la presencia y la importancia y el significado del paro. Y los medios de movimientos sociales lograron recentrar en la agenda pública la importancia y el significado del paro nacional agrario. Entonces ahí, digamos, ese es también otro efecto de los medios, otro impacto, otra forma de impactar lo social. Otra forma de impactar es reconstituir la relación entre un medio y su comunidad. Entonces, lo más común es que las comunidades no le creen a los medios, porque los medios manipulan, mienten, desinforman y la comunidad no es boba. La comunidad ha ido aprendiendo que a tal esta emisora de radio no le creo porque hace 2 años dijo que aquí no iba a pasar nada y nos inundamos. O que a esta no le creo porque le hicieron propaganda a este alcalde y mire lo que fue esa administración de este alcalde, fue terrible, ¿sí? Ahora, los medios comunitarios y ciudadanos, como son de la gente, tienden a cuidar muchísimo cómo establecen una relación de confianza con la gente. Entonces, por ejemplo, yo hice una investigación sobre una red de radios comunitarias en el sur de Chile, que se llama Radio Estrella del Mar, y es una red de diferentes emisoras comunitarias en diferentes islas de un archipiélago que se llama el archipiélago de Chiloé. Y una de las cosas que aprendí de ellos es que ellos decían, bueno, sí, aquí hay emisoras comerciales y las emisoras comerciales pueden tener mucha más audiencia que nosotros en un tiempo normal, pero apenas hay un desastre natural o algún problema, se cae un puente, porque hay una cantidad de puentes entre una islita y la otra, que se cayó un puente, que viene un vendaval, que va a haber una tormenta, que va a haber olas muy altas. Todo el mundo se sintoniza con nuestras emisoras comunitarias porque a través de 20, 25 años hemos protegido la relación de confianza entre la comunidad y nuestras emisoras. Entonces, a lo único que le creen cuando es momento no de oír música para divertirse o la radionovela o cualquier cosa, sino cuando el momento es de crisis y de que necesito información confiable, todos se cambian a la Radio Estrella del Mar. Entonces ahí, digamos, hay instancias donde se piensa la relación de confianza entre el medio y la comunidad desde una perspectiva muy diferente a como generalmente la piensan los medios comerciales masivos, que es a ver cuánta plata le podemos sacar a esta audiencia, ¿no? En términos de ratings y digamos la confianza, la veracidad, todo eso pasa a un segundo plano por encima de la necesidad de lucrarse. Entonces, ahí les doy como 3 ejemplos, pero son muchos, o sea, lo que hay es que estudiar. Lo otro, por ejemplo, las radios comunitarias aquí en Estados Unidos, hay un ejemplo muy bonito donde a veces los medios ciudadanos, la función que tienen es de cultivar voces comunitarias fuertes. Entonces, muchas personas latinas que pasan por la radio comunitaria aquí en la costa oeste de Estados Unidos
que son personas que migrantes, campesinas, que no tienen mucha educación, que han sido marginadas históricamente, pero las radios comunitarias de estas comunidades van cultivando voces fuertes, o sea, estas personas se van empoderando, van tomándole confianza a que su voz importa, a que ellas tienen algo que decir, a que ellas tienen un papel que jugar en su comunidad y pasan en muchos casos pasan de la radio comunitaria a lanzarse a la política local y terminan de concejales, alcaldes, etcétera. Y la función de la radio comunitaria, del medio ciudadano ahí fue cultivar una voz que sin esa experiencia de la radio comunitaria se hubiera quedado ahí hablando pasito, hablando en familia, pero sin salir a la esfera pública, hubiera sido una voz que se siente vulnerable, débil, no siente la confianza de ir a hablar fuerte en la esfera de lo público. Y es la experiencia de la radio comunitaria lo que le da esa confianza de saltar del medio ciudadano a la esfera de la política. Sí, es muy interesante lo que ha pasado últimamente en América Latina, muy esperanzador con la ola rosa y bueno, creo que lo más importante de la ola rosa no son los presidentes progresistas, sino lo que, cómo va transformando eso a las ciudadanías, ¿no? Cómo se van cultivando formas diferentes de imaginar lo que podría ser el mundo, o cómo podríamos organizar nuestras sociedades diferentes, como un rechazo a las formas tradicionales de que todas las sociedades tienen que ser capitalistas y todas las sociedades tienen que ser democracias liberales, y, ¿no? Sino que pensar otras formas, abrirle campo a las epistemologías del sur, a las naciones indígenas de nuestra región latinoamericana, que también tienen formas diferentes de pensar cómo organizar nuestras sociedades y de pronto ahí está la solución más que en lo que Occidente pueda ofrecer. Y claro, cuando todo eso se va cocinando dentro de las ciudadanías, pues van surgiendo los medios que hablan esas voces, ¿no? Ahora, sería interesante, por ejemplo, mirar cuántas de las personas que están detrás de esos medios que me estás mencionando empezaron en medios más ciudadanos, más comunitarios, más pequeños y terminaron ahí, porque muchas veces cuando uno mira estas iniciativas digamos, de periodismo diferente, ¿sí? De producir información diferente, muchas veces encuentras que esta persona empezó haciendo un pequeño noticiero en una emisora comunitaria cuando tenían 16 años y ahora están haciendo este tipo de periodismo. Entonces ahí también hay como una convergencia y unos vínculos entre los medios comunitarios más chiquitos y estos medios que pueden ser más ya a nivel nacional y a nivel regional, ¿no? Pero claro, me parece súper interesante esa nueva ola en términos de medios antihegemónicos. Y afortunadamente pues tenemos tecnologías que lo permiten, ¿no?